Bienvenidos a la formulación de proyectos. Pero, ¿qué es un proyecto? Lo definimos como un conjunto sistematizado de actividades cuya ejecución está limitada en el tiempo y enmarcada en un monto específico de recursos, que están dirigidos a la consecución de uno o más objetivos previamente determinados. El proyecto debe contribuir a la solución de un problema o situación insatisfactoria. El Departamento Nacional de Planeación ha definido la metodología de marco lógico como una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de proyectos. Su propósito es brindar una estructura al proceso de planificación y de comunicación de información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto. A continuación vamos a conocer cuáles son estas etapas. Iniciaremos con la etapa de identificación. En esta primera parte identificaremos la situación problemática que da origen al proyecto, así como los participantes, objetivos perseguidos y las posibles alternativas de solución. Pero, ¿cómo identificar un problema? Para esto haremos uso de una herramienta denominada el árbol de problemas. En el proceso de identificación de un problema es muy probable que encontremos muchas situaciones negativas. Para esto realizaremos un ejercicio práctico denominado los 5 por qué. Al preguntarnos 5 veces el porqué de una situación, encontraremos el real problema que debemos intervenir. Luego de este ejercicio práctico, nos disponemos a realizar el árbol de problemas. El problema central lo ubicaremos en el tronco del árbol, las causas tanto indirectas como directas en las raíces, y en el follaje ubicaremos los efectos directos e indirectos. El siguiente paso es identificar los actores. Ellos pueden ser beneficiarios, son aquellas personas que reciben beneficio de la intervención. Cooperantes, son aquellas personas que se vinculan aportando recursos de diferentes tipos. Oponentes, son aquellas personas que dado su inconformismo pueden llegar a obstaculizar el proyecto. Perjudicados, son los individuos que pueden llegar a disminuir su calidad de vida como consecuencia del proyecto. Siguiendo con la ruta, continuamos con el árbol de objetivos, que se obtiene al transformar en positivo el árbol de problemas anteriormente mencionado. El problema principal se convertirá en el objetivo general. Las causas directas como indirectas serán los medios u objetivos específicos, y los efectos directos e indirectos se convertirán en fines. Para terminar con esa primera etapa, definiremos las alternativas para intervenir el problema y lograr los objetivos esperados, partiendo de la información que nos arrojó el árbol de problemas, el árbol de objetivos y los involucrados. Etapa de preparación. En la etapa de preparación encontramos el estudio de mercado, el estudio de necesidades, el análisis técnico alternativas con la cadena de valor y el análisis de riesgo. El estudio de mercado permite investigar las variables sociales, económicas que condicionan el proyecto. En esta se analiza la demanda, la oferta, la comercialización, los proveedores. También se enmarca una metodología que permite obtener y procesar información sobre actividades, deseos, necesidades, la naturaleza y presentación del producto, la publicidad y las ventas. Todo esto condiciones de los competidores con el fin de elaborar criterios para la toma de decisiones, tanto de la alta gerencia como el líder social o el líder de un proyecto, con el fin de seleccionar las estrategias corporativas. El análisis de riesgo busca que usted analice como líder del proyecto los pro o los contra que éste tiene a la hora de su ejecución. Se construye una tablita que es muy sencilla, se ubica el riesgo, luego lo va a empezar a señalar o a clasificar. Si esa actividad tiene un riesgo bajo o un riesgo moderado o un riesgo importante o un riesgo intolerable. Luego usted clasificar todas esas actividades, sale como los riesgos, los principales riesgos del proyecto y así usted construye un plan de gestión de riesgo. Financiero, este nos permite analizar las inversiones que tenemos que hacer en el proyecto, cuáles van a ser nuestras fuentes de financiación, el presupuesto de operación. Dentro del presupuesto de operación están todos los gastos que el proyecto demanda y todos estos ítems conforman los estados
o los estudios financieros, con el fin de analizar si el proyecto es viable o no es viable. De esta manera, con el estudio financiero y con los demás estudios, obtenemos la evaluación económica y social del proyecto o el negocio, y así analizamos cuáles van a ser nuestras fuentes de financiación, si van a ser públicas o van a ser privadas. Llegamos a la etapa de programación. Hasta este punto ha sido posible identificar un problema o una oportunidad en un contexto social específico, así como las alternativas disponibles para transformar esa misma situación y tomar una decisión basada en los resultados de la evaluación ex ante, los cuales muestran la conveniencia de invertir recursos públicos en la alternativa de solución que represente mayores beneficios sociales. Para finalizar este proceso, vamos a construir la matriz de seguimiento y evaluación del proyecto, donde aparecen los indicadores de producto y de gestión. Estos deben ser claros, relevantes, medibles y adecuados. Vamos a fijar las metas que se esperan alcanzar y las fuentes de información tenidas en cuenta para realizar la verificación del progreso y de las desviaciones entre lo planeado y lo realmente ejecutado. Es importante definir las fuentes de financiación que se requieren para cubrir los costos y garantizar el cierre financiero según las competencias de las entidades a las que se solicitan dichos recursos. Deben tener en cuenta con qué recursos se financia el proyecto y qué otros aspectos se deben considerar para acceder a estos recursos. Con esto terminamos el proceso y estamos listos para transferir nuestro proyecto al Banco de Programas y Proyectos.